Radio presenta Lecciones de la Biblia. Fieles en medio de la persecución. Los cristianos creyeron en Jesús, creyeron ese Jesús resucitado, lo vieron ascender al cielo sus discípulos, pero ellos compartieron el Evangelio. Y después de una manifestación poderosa del Espíritu Santo, entonces el mensaje de las buenas nuevas se fue compartiendo. Y el Señor añadía a la iglesia miles cada día. Los versículos de Hechos capítulo 2 dice que en una sola ocasión se añadieron a la iglesia alrededor de 3,000 personas. En otro momento dice que fueron 5,000 personas. Y que habían como 5,000 varones. Aquí no están contando mujeres, niños. Pero la iglesia crecía rápidamente. En medio de la persecución, en medio de la crisis que vivían, de los actos violentos del enemigo tras ellos, porque los judíos empezaron a odiar a los cristianos. Así como odiaban a Jesús y lo vieron morir en la cruz, ahora cuando ya se predica un Jesús resucitado, ellos se van en contra de los cristianos y empiezan a perseguirlos, empiezan a darles muerte, como lo hicieron con Esteban, y empiezan a encarcelar a otros. Y ahí aparece también un personaje que después cambiaría su vida, es Saulo de Tarso, quien también perseguía a los cristianos. Pero así como la providencia divina utilizó cosas especiales para salvaguardar a los cristianos, ahora también la providencia divina hace cosas milagrosas para que los cristianos puedan ser instrumentos en la predicación del Evangelio. La persecución sirvió para que se esparcieran los cristianos, para que se fueran a otras tierras, y entonces a cada lugar donde llegaban, ellos compartían este mensaje. Las buenas nuevas de salvación presentaban a un Cristo resucitado. La iglesia crecía en medio de la crisis, a pesar de todo. A pesar de la persecución, a pesar de la cárcel, a pesar de las muertes, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de todo lo que había alrededor, la iglesia crecía, porque allí estaba la providencia de Dios y porque el poder del Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Creyeron en lo que les dijo Jesús: recibiréis poder. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, y entonces predicaron con poder. Y las personas escuchaban poderosos mensajes, veían cómo el Evangelio era presentado y también veían la transformación en la vida de las personas. Y aun cuando el enemigo, a través de la violencia, quería destruirlos, no pudo. No pudo, porque Dios estaba con ellos, y en lugar de detener el avance de la iglesia, el cristianismo crecía y fue inundando todas las tierras conocidas de Asia, de Europa y parte de África en esos momentos. El Evangelio siguió creciendo en medio de la persecución. Deberíamos pensar un momento también: ¿por qué persiguieron a la iglesia? Porque la iglesia era pura. ¿Por qué persiguieron a los cristianos? Porque eran fieles a Dios, porque tenían un mensaje el cual sus vidas también lo reflejaban. ¿No te has preguntado alguna vez por qué ahora la iglesia no es perseguida? ¿Por qué ahora hay libertad y el cristianismo es como moda? Porque hay transigencia, porque hay acomodamiento al mundo, porque no importa lo que el mundo quiera introducir a la iglesia, lo aceptamos, y porque nos vamos allí entrelazando y nos vamos acomodando. Entonces no hay persecución. Únicamente cuando la iglesia sea pura, o los cristianos sean puros, fieles y verdaderos, como lo fueron los cristianos primitivos, entonces habrá persecución. Esa es una señal de que la iglesia no tiene la pureza que Dios espera, que la iglesia ahora es tibia, y que los cristianos que asistimos a ella también estamos conformes al mundo y estamos tibios. Deberíamos reflexionar y pensar: así es como Dios nos quiere, ¿verdad que no? Dios quiere cristianos fieles como eran ellos, y aunque eran perseguidos, ellos presentaban el Evangelio, se aferraban a la promesa, creían en Jesús. No les importaba que su templo había sido destruido. Ahora sabían que Jesús, que los había perdonado, estaba ministrando en el santuario celestial. El santuario terrenal había sido destruido, pero quedaba un santuario celestial, y ahí estaba su intercesor.